en el capítulo 3, al versículo 22 al 24. Desde aquí empiezan las apariciones de esos seres angelical, hermano. Y eso es lo que yo quiero, por favor, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que esta palabra, ¿verdad?, sea de bendición para su vida. Y Génesis capítulo 3, el versículo 22 al 24 dice, mire, este es cuando la caída del hombre, hermano. Dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Mire lo que pasa aquí, hermano. Cuando el hombre cae, dice que estaba el árbol, había dos árboles, el del conocimiento y estaba el árbol de la vida, el árbol de la ciencia y del conocimiento, pero también estaba el árbol de la vida. Cuando el hombre cae, come del árbol de la ciencia, ¿verdad?, del bien y el mal. Es cuando dice el Señor, ¿verdad?, ya vino a ser el hombre uno como nosotros, ¿verdad?, está hablando con alguien ahí. Y la palabra dice, ¿verdad?, aquí vamos a leer el 24, pero mire que esta es una profecía, es una profecía porque el hombre, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabía lo que nuestros padres, ¿verdad?, Adán y Eva, iban a hacer, iban a querer comer de ese árbol, ¿verdad?, de la vida, y se imagina, ya la maldad había entrado, íbamos a ser eternos, con maldad, pecado. Entonces el Señor dijo, no es su tiempo, no era el tiempo de comer de ese árbol, ¿verdad?, porque tenía que llegar nuestro Salvador primero para limpiarnos y pudiéramos comer de ese árbol. Pero aquí en el versículo 24, mire lo que hizo. Era tan grave que no podía comer, que mire lo que hizo el Señor. Versículo 24 dice, los expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, y puso querubines y una espada encendida que giraba en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí aparecen estos seres, mira, querubines. Quiero hablarles de los seres angelical. Mire lo que estaba haciendo estaba protegiendo, los querubines estaban protegiendo, ¿verdad?, que el hombre no tomara del árbol de la vida, porque como le estaba diciendo, ¿verdad?, ya la maldad había entrado al corazón, entonces no era tiempo, ¿verdad?, de que comiéramos de ese árbol de la vida. Tenía que venir, ¿verdad?, nuestro Señor. Entonces vamos a leer, ese es uno, ¿va? Ahí dice la palabra que son querubines. Les voy a leer otro versículo donde dice en Apocalipsis capítulo 5, el versículo el 12 y el 14. Miren lo que dice aquí. Los seres, les quiero hablar de los seres angelicales. Dice, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Dice, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Aquí en el versículo 14, miren. Y los cuatro seres vivientes decían, amén. Aquí estos seres vivientes, hermanos, dice que esos cuatro están, dice, en el trono del Señor, alrededor del trono. Y estos cuatro seres vivientes dice que adoran al Señor día y noche y no cesan de decir santo, santo, santo. Estos seres están delante del Señor, querubines y seres vivientes, ¿verdad? Lo que dice aquí la palabra. Aquí vamos a leer en Judas, el versículo 9. Judas solo tiene un libro, y en el versículo 9 aparece también ahí el arcángel Miguel. Y aquí mire lo que dice. Pero cuando el arcángel, vamos a leer Judas, el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaban acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Mire lo que dice, que el arcángel, este no es un ángel, hermano, ni es un ser viviente, ni un querubín. Dice aquí
que es un arcángel, y dice que cuando el Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, quería el cuerpo de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué quería el cuerpo de Moisés? Pues, ¿verdad? Él quería hacer algo con ese cuerpo. Entonces vino el arcángel Miguel y dice que entre los dos peleaban ese cuerpo, el cuerpo de Moisés. El arcángel es un guerrero, hermano, y ese lo vamos a ver, el arcángel. Ya hablamos de los querubines, de los seres vivientes, y ahora hablamos del arcángel Miguel. Acá aparece también el arcángel Miguel, está más claro, miren. Vamos a leer Daniel. Puede ir anotando, hermano, nomás quiero darle los nombres de los seres angelicales. Ok, Daniel, el capítulo 10, versículo 11 al 13, dice, mire. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora ha sido enviado a ti. Cuando dice ha sido enviado a ti, este ángel que está hablando aquí es el ángel Gabriel, hermano. Este es un ángel. Pero aquí mire lo que le dice. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe, mira, aquí ella va a hablar del arcángel Miguel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Mire quién llegó a ayudar al ángel Gabriel aquí. Dice que lo vino a ayudar ¿quién? Miguel, uno de los príncipes, uno de los primeros príncipes. Y aquí lo que yo me he estado dando cuenta, ¿verdad? Que pues aquí de los seres, todos estos que están aquí, resulta que el único guerrero que habla aquí es del arcángel Miguel. Este es es el arcángel, es el que pelea, hermano, las batallas. Fue el que peleó con Satanás, dice, cuando fue lanzado del cielo, hermano. Él fue el que peleó, ¿verdad? Y pues él ganó, lo dice también la palabra, ¿ya? Quiero hablarle también, hermano, quiero hablarle de los seres angelicales, hermano. O sea, también le voy a hablar de Satanás y sus demonios. Ok, aquí en el libro de Isaías 14, del 12, capítulo 14, del 12 al 14, habla de Satanás cuando fue echado del cielo. ¿Y por qué fue echado? ¿Verdad? Dice, aquí mira la palabra del Señor, dice, Isaías 14, puedes notar, 14, versículo 12 al 14, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Por eso es que él fue echado, hermano. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que cuando él fue echado, con él se vinieron la tercera parte de los ángeles de Dios, hermano. Cuando ellos cayeron aquí a la tierra, ¿verdad? Que sí, ya cuando el nombre de Satanás, hermano, no era Satanás, ¿verdad? Sabemos que el nombre de él era Lucifer, que es que portador de luz. Él tenía conocimiento, hermano, ¿verdad? Dice que él era uno de los grandes, hermano, el que estaba allá. Por eso es que él se quería hacer semejante al Altísimo, ¿verdad? Y entonces, y aquí yo me he dado cuenta, hermano, que estos seres son muy poderosos, hermano. Yo es lo que he estado estudiando y me he dado cuenta que son seres muy poderosos. Aquí dice que era el portador de luz, ¿verdad? Que era, ¿qué? Era un arcángel, hermano. Él era un querubín, hermano. Él era alguien poderoso, él tenía un rango muy poderoso. Por eso es que quería hacerse semejante al Dios Altísimo, ¿verdad?
y por eso es que es echado del cielo, porque Dios dice que, ¿verdad?, que no comparte su gloria, ¿verdad? Pero mire lo que él quería, hacerse semejante a Dios. Mire, hermano, nosotros tenemos un grande privilegio, porque como dice la palabra del Señor que Dios nos creó a nosotros, nos dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Amén. Nosotros, eso es lo que el enemigo quería, hermano, y él no lo consiguió, pero el Señor, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Gracias a su amor, ¿verdad? Él nos ha dado ese privilegio, hermano. Amén. ¿Verdad? Y Amén. así nos dice la palabra del Señor. Eso es algo maravilloso que a ninguno de los ángeles lo llama como a nosotros, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Ok, de esto quería yo hablar, hermano, de los seres angelicales. Cuando Satanás se revela contra Dios, hermano, y se viene, ¿verdad? Acuérdense que ya aquí en la tierra dice que están dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz, el de Dios y el de Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprende. Ok, hay dos reinos, hermano, y aquí por eso es que el ser humano tiene que tomar una decisión. Perdón. ¿A quién le va a servir, hermano? ¿A quién le va a servir? ¿Al reino de Dios o al reino de las tinieblas, hermano? Aquí es donde, porque si le sirve, mire, si le sirve al reino de las tinieblas, hermano, le está sirviendo ¿qué? A un ser creado, a un ángel, hermano. No le está sirviendo al Dios Altísimo, porque le está sirviendo a alguien que el Dios Altísimo creó. No está con el Todopoderoso, hermano. Y eso es lo que debemos de saber, que tenemos que hacer del lado del Todopoderoso. Ok, el libro que yo quiero estudiar, que yo quiero que estudiemos, hermanos, nada más les quería yo hablar de los seres creados por Dios, los ángeles, ¿verdad? Aparte estamos nosotros, pero los ángeles. Ok, quiero que ahora sí vamos a leer en el libro de Hebreos. Dios puso eso en mi corazón, hermano, estudiar el libro de Hebreos, y quiero leerlo, ¿verdad? Compartirlo con ustedes. Vamos a leer del 1, todo el capítulo lo voy a leer. Quiero estudiar el libro de Hebreos cada martes, hermano. Cada martes quiero compartirlo, ¿verdad? Aquellos que que tengan en su corazón el privilegio, en su corazón el deseo de aprender. Yo voy a estar compartiendo, hermano, cada capítulo. Este capítulo tiene nada más 14, hermano, 14 versículos. El 1. Vamos a leer en Hebreos el capítulo 1, vamos a leer hasta el 4. Aquí va a hablar, hermano, de los ángeles, pero también va a hablar de alguien que está encima de los ángeles, hermano. Amén. Para que nos demos cuenta a quién nosotros debemos de servirle. ¿A quién es el que merece la gloria, la honra y la adoración, hermano? Aquí nos va a hablar el capítulo primero de Hebreos. Mire, vamos a leerlo por parte. Vamos a leer del 1 al 4. Mire, dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos, hermano. Mire lo que hay que estudiar la palabra del Señor con cuidado, hermano, ¿verdad? Estudiando, entre más uno lo está leyendo, el Señor va a ir revelando. Mire que en el versículo 1 lo que dice, en el versículo 2, si ponemos mucha atención, dice que en estos últimos días, hermano, ¿sabes por qué dice la palabra del Señor que en estos últimos días? Porque resulta que Dios siempre ha venido hablando, siempre habló. Mira, al pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto, le da las leyes, le habla al pueblo de Israel a través de los mandamientos, de las leyes, ahí le está hablando. Después de los mandamientos, el Señor le empezó a hablar, ¿qué? Por los profetas, aquí también lo está diciendo, por los profetas. Le empieza a hablar por los profetas, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿verdad? Porque Dios, ¿qué quería hacer, verdad? Sacó a ese pueblo, ¿verdad? El pueblo escogido, ¿para qué? Para que a través de ese pueblo todas las naciones conocieran al Todopoderoso, ¿verdad? Amén.
Ese era lo que Dios quería, ¿verdad? Pero el pueblo se desvió. Acuérdense que tenemos un libre albedrío, hermano. Y nosotros tenemos la decisión a quién queremos servirle. Es por eso lo que le estaba yo diciendo. ¿A quién quiere servirle? Ok. Mire lo que dice la palabra del Señor. Al pueblo de Israel le habló de muchas formas. Por las leyes, por los profetas. Ok. Pero mire con mucho cuidado. El versículo 2 dice, en estos últimos días. ¿Sabes por qué dice la palabra del Señor en estos últimos días? Porque cuando el Señor Jesucristo vino, se completó todo, hermano. Hasta ahí el Señor dejó de hablar. Hasta ahí el Señor, ¿verdad? Dijo, ok, a través de mi Hijo les voy a hablar y ahí se va a completar. Por eso está diciendo que estos últimos días, ¿por qué? Porque ya estamos en los últimos días, hermano. La gente dice, ¿verdad? Que es mentira, que el Señor no viene, que desde cuándo están diciendo que viene. Sí, es cierto. Pero la palabra del Señor, la palabra de Dios también dice que 1000 años es como un día para Dios. O sea que Dios todavía está dando tiempo para que el ser humano se arrepienta de su pecado y venga la salvación, hermano. Ese es el plan de Dios. Por eso debemos de darle gracias al Señor, ¿verdad? Que es misericordioso, que quiere que todos vengan al arrepentimiento para que sean salvados. Mire, vamos a leer en el versículo 4, donde dice, a ver. Siendo mucho mejor. En el versículo 3, mire lo que dice. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese era el plan de Dios, hermano, ¿verdad? De purificar al pueblo, ¿verdad? A través del sacrificio de Jesús dice que nosotros ya somos justificados, hermano, ¿verdad? No dice, ¿verdad? La palabra del Señor dice que no es por obra, ¿verdad? Pero tiene que tener usted fe en el Señor, hermano. Tiene que tener fe en el Señor y ¿qué es? Creer a la palabra del Señor. Y ese es obrando, hermano. O sea, fe y obra, porque cree usted y obra. O sea, busca del Señor, hermano. Eso es lo que la palabra está diciendo. Dice, ¿verdad? Que después que Él se entregó, ¿verdad? Para limpiarnos, para purificarnos, todo aquel que acepta a Jesucristo como su único Señor y Salvador, se sentó ¿dónde? A la diestra de Dios, hermano. Ahí está el Señor intercediendo por nosotros, hermano. Ahí está. Ok, mire lo que dice en el versículo 4. Dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos. ¿Qué le estaba yo diciendo, hermano? De todos los seres creados, ¿verdad? De los ¿qué? De los querubines, serafines, del arcángel, de ángeles, de los seres vivientes. Hermano, todo eso fue creado por el Señor. Y dice, ¿verdad? Que todo eso al Señor Jesús se le ha dado el dominio sobre todo eso, hermano. Sobre todo creado, sobre todo el universo, hermano. O sea que el Señor es el único, hermano, quien puede interceder por usted y por mí, porque es el único. Amén. Él dice que el único, ¿verdad?, que intercede entre el hombre y Dios. O sea, Él es nuestro intercesor. Ok, nuestro único mediador. Mire lo que dice, que siendo mucho mejor que los ángeles, cuanto heredó un nombre más excelente que ellos, hermano. No hay otro ser creado, hermano. Si usted está adorando, hermano, fíjese lo que le voy a decir aquí. Si usted está adorando otro ser creado, cualquier cosa que usted adore, pero si no es Jesucristo, hermano, fíjese, si usted no está adorando a Jesucristo, entonces usted está adorando uno que es creado por el Señor Jesucristo, hermano. Amén. O sea que usted no está adorando al Todopoderoso, porque usted está adorando a alguien que el Todopoderoso creó. ¿Sabe usted que a Satanás, a los ángeles, porque acuérdense que Satanás antes de ser Satanás era ¿qué? Un ángel. Un ángel. Fíjate, fue creado por Dios, hermanos. Por eso todos aquellos que adoran, ¿verdad?, a la muerte, a Satanás, a todas esas cosas, están adorando a un ser creado por Dios, hermano. O sea que no están adorando al Todopoderoso. Ok, porque aquí lo está diciendo, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto heredó un nombre más excelente que ellos, hermano. Tenga cuidado a quién está adorando, hermano. Para mí,
mejor que adoremos al Todopoderoso, hermano, al que creó a los ángeles, hermano. Amén. Él creó todo, hermano. Todo él fue creado por él. El universo, aquí lo está diciendo, todo fue creado por él, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo, hermano. Dice, mira, aquí nos sigue explicando. Vea, en el versículo 5 dice, estamos en hebreo, hermano, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Hermano, aquí lo está diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, lo que dice el Señor, mire, y de nuevo, cuando entra el primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles, hermano, toda potestad, todo principado, todo, hermano, todo, el Señor está por encima de eso, hermano. Por eso dice, mire, adórenle todos los ángeles. Hermano, si los ángeles, que son seres más poderosos que nosotros, le adoran al Señor, ¿cuánto más nosotros no debemos de adorar, hermano? Amén. ¿Verdad? Vamos a leer el versículo 7. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Por qué? Porque ángeles, ¿verdad? Los ángeles, ¿verdad? Que son los mensajeros y todos los querubines, serafines, esos son ministros. Por eso está diciendo, ministros llama de fuego. Son seres más poderosos, hermano, los que están con el Señor. Pero todos estos seres que están, le dice el Señor, adórenle. ¿A quién le van a adorar, hermano? A Jesucristo, hermano. El único quien es digno de recibir toda gloria y toda honra es Jesucristo, hermano. Amén, amén. No adore nada, hermano, no adore nada, sea persona, sea imagen, sea hombre, sea ángel, sea lo que sea, hermano. Usted no adore nada de eso, usted adore a Jesucristo, porque Él fue el único quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, hermano. Por eso está diciendo, adórenle todos los seres creados, hermano. Gracias al Señor que nos creó, nos dio vida, hermano. Vamos a leer en el versículo, en el 8. Pero del Hijo dice, tu trono. Fíjate cómo habla Dios de Jesucristo, hermano, para que usted se dé cuenta por qué debemos de adorar al Señor. Dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. El centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Este es el Señor Jesucristo. Mire lo que habla. Mire lo que dice en los evangelios, según San Juan, en el versículo, en el principio. Cuando empieza a hablar, ¿verdad? El apóstol Juan ahí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mire, por eso está hablando aquí de esta forma de Jesús. Pero tu Hijo dice, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Fíjense, ¿de qué forma habla? Mire, Dios dice, por eso está diciendo, en el principio que empezamos a leer, y Dios, mira, y Dios, hablando de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas, hermano. Dios mismo hablándonos a través de Jesucristo, hermano. Dios mismo en Jesucristo, hermano, hablándonos.
cuando le dijo un discípulo a Jesús, muéstranos al Padre y nos bastará. Y dice, ¿cuánto tiempo tengo con usted y todavía no me conocen? Hermano, el Padre hablándonos a través de Jesucristo, hermano. El mismo Dios Todopoderoso hacerse carne, hermano, y venía a la tierra para salvarnos a nosotros. Este libro de Hebreos dice que Él, cuando se hizo carne, hermano, no vino a salvar a los ángeles que se perdieron, a los que se rebelaron, a Satanás y a los ángeles a los demonios. No los vino a salvar a ellos, nos vino a salvar a nosotros cuando nosotros pecamos, hermano. Y ese es el amor de Dios, porque en el principio nos creó a imagen y semejanza de Él, hermano. Por eso es que el Señor nos ama tanto, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, hermano, en Jesucristo, nuestro único Señor, nuestro único Dios, hermano. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 13 al 14. Dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Mire para qué son ellos, hermano. ¿Para qué son los ángeles? Todo lo creado, hermano. Dice, mira, para nosotros, para que nos ayuden, hermano, a que nosotros alcancemos la salvación. Dice, mire, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Ellos están para nosotros, hermano, para ayudarnos, para que nosotros, ¿verdad? No retrocedamos, sino ellos nos dan fuerza también, hermano. Para eso están ellos también, ¿verdad? Por eso es que le estaba yo diciendo, ¿por qué el Señor nos ama tanto, hermano? Que nos ha dejado a sus ángeles, hermano, para que nos ayuden a que nosotros no nos perdamos. Para que usted se dé cuenta del amor de Dios, cómo quiere salvarnos de todas maneras. Pero la cosa es que nosotros tenemos un libre albedrío, hermano, y nosotros decidimos para dónde queremos ir. Si queremos ir para el cielo o queremos ir para el infierno, hermano. Esa es la decisión de cada uno de nosotros, hermano. ¿Verdad? Amén. Dios ya nos dio a su Hijo. Dios ya nos dio a los ángeles ministradores que nos ayudan. Y Dios ya nos dio el Espíritu Santo también que nos ayuda, que dice, y Él les revelará la palabra. El Espíritu Santo nos ayuda a entender, a revelar la palabra, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ok, vamos a leer en Primera de Corintios. Miren, ¿por qué le digo que hay que tener cuidado, hermano? ¿A quién estamos adorando? Hay que tener cuidado. Mire lo que dice en Primera de Corintios, el capítulo 10, el versículo 18 al 21. Mire lo que dice. El pueblo de Israel, hermano, hacía muchos sacrificios. Sacrificaban los corderos cuando pecaban, y el sacerdote que ministraba todo eso, él tenía el derecho, ¿verdad?, de comer de esa carne, de comer de los panes consagrados para el Señor. Él podía comer dentro del santuario, hermano. Ahora tenga cuidado, mira lo que dice en Primera de Corintios 10, capítulo 10, versículo 18 al 21, dice: considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, no participan del altar. Está hablando de los sacerdotes, hermano. ¿Qué quiere decir dice, ¿qué quiere decir? Entonces, que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. Mire, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sabe por qué está diciendo esta palabra aquí, hermano? Porque todo aquel que hace sacrificio, todo aquel que adora una imagen o adora, ¿verdad?, otras cosas, está participando con los demonios. Por eso estaba poniendo el ejemplo de que el pueblo de Israel que ministraban en el santuario, ellos participaban, ¿verdad?, del altar, dice, del Señor. Ese pueblo, ¿verdad?, porque estaban consagrados para Dios. Entonces se consagran, hermano, para los demonios, hermano. Las personas, ellas mismas se consagran para Él y comen de los sacrificados para los demonios, dice, ¿verdad?, aquí la palabra del Señor. Y esa es la idolatría. Y la idolatría, hermano, el Señor la aborrece. ¿Por qué? Porque estás poniendo a otros seres antes que a Dios. Es un ejemplo, hermano. Es como
Es como que tu esposa esté adorando a otro hombre, o esté pensando en otro hombre, hermano. Es la misma cuestión aquí en la palabra del Señor. Por eso dice que Dios es un Dios celoso, hermano. Por eso Dios quiere que nos cuidemos, que no participemos, dice, de los sacrificados, los ídolos, porque es a los demonios que les sirven, hermano. Y el Señor se llena de celo, hermano, y se pone furioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es eso, hermano. ¿Cómo se pondría usted si tu esposa, ¿verdad?, está suspirando por otro hombre? ¿Verdad? Nada más piénselo. Ok, vamos a estudiar el último versículo ya. Gracias por su tiempo. Vamos a leer en 1 de Timoteo, y quiero que lo lea conmigo. 1 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 5 y el 6. Mire lo que dice. Aquellos que hacen sacrificio y todo eso, si creen que lo están haciendo para Dios, hermano,